de la guerrilla de las FARC que se acordó en la negociación están en territorios de esa ruralidad dispersa, de esa ruralidad más alejada de todas las ciudades. Y es donde hay menos bienes públicos, ha habido históricamente menos presencia del Estado y de todo lo que estamos comentando cuando hablamos de bienes públicos, nos estamos refiriendo a la seguridad del Estado, la seguridad suministrada por la fuerza pública, que es la única que debe tener el monopolio de la fuerza, la justicia, la presencia del aparato de justicia, inexistente, la conectividad, la conexión para tener la posibilidad de que las actividades productivas puedan realizarse, puedan tener dinámicas importantes que generen finalmente ingresos y bienestar para esas comunidades que están vinculadas a procesos productivos, y los bienes sociales, los bienes básicos sociales que tienen que ver el acceso a la salud, una protección social básica, o la educación, o estos aspectos. Entonces, digamos, en esa heterogeneidad que tenemos en Colombia es que vale la pena aterrizar la discusión de un desarrollo rural con enfoque territorial. Yo creo que tenemos un gran, digamos, esto que se plantea, pues es un gran objetivo que llevarlo a la práctica no va a ser nada fácil, precisamente porque en esa ruralidad profunda las instituciones, la institucionalidad para poder adelantar todos estos aspectos es muy precaria. Entonces, hay un trabajo enorme que va a durar décadas en alcanzarse, en lograr ese desarrollo institucional que va a permitir, obviamente, son comunidades con toda una dinámica y una posibilidad de desarrollar, es decir, de que esas propias comunidades puedan priorizar qué es lo más urgente, qué es lo más importante para salir de las encrucijadas en que están, pero para que se pueda avanzar y se pueda desarrollar todos esos objetivos que estoy mencionando, de esos bienes públicos, de la conectividad, de la justicia, pues falta un trabajo enorme por desarrollar. Entonces ¿qué pasa? Tenemos en la práctica un Estado nacional con unas entidades muy fuertes todavía, muy fuertes y con muchas debilidades en su funcionamiento en el gobierno nacional, de donde deben emanar las políticas nacionales en todo caso. O sea, cuando se habla de desarrollo rural con enfoque territorial, eso tiene que estar enmarcado dentro de unas políticas nacionales. Eso no puede ser cualquier cosa que surja de las comunidades. Entonces tiene que haber un diálogo de doble vía entre esas políticas nacionales que son prioritarias, que se discuten y se debaten en el Congreso Nacional, donde se sacan las leyes, donde se discuten las políticas nacionales, y que eso tenga un encuentro con las prioridades y las necesidades expresadas por las comunidades a través de sus propios organismos y su propio desarrollo local a nivel territorial, en donde se terminen ejecutando y desarrollando esas prioridades, pero bajo ese marco general de políticas nacionales. Eso me parece que es muy importante. Para mí esa es la manera como yo entiendo ese desarrollo rural con enfoque territorial. Entonces, para dar un ejemplo muy concreto, voy a hablar de una región en donde estuve trabajando concretamente durante más o menos un año y medio en armar un plan de desarrollo de una región específica, la región de La Mojana.
La Mojana tiene una particularidad y es que es una región básicamente que vive entre el agua y que sufrió enormemente las consecuencias del fenómeno de la niña, de la última niña grande que hubo en el año 2010-2011. Quedaron devastados y quedaron devastados en parte no por el agua en sí, porque son comunidades que están históricamente vinculadas al agua, sino porque acciones del propio Estado nacional, del propio gobierno nacional, en acuerdo con los políticos locales que defienden unos intereses particulares, no propiamente de las comunidades de pescadores ni de los pequeños productores, se desarrollaron unas obras de infraestructura para trancar el agua, para desecar los humedales, para desecar las zonas y valorizar esas tierras y meter unas ganaderías extensivas, y finalmente el agua, la naturaleza le cobró al país, pues, y obviamente sufrieron esas comunidades con esas consecuencias, porque obviamente al agua no la tranca nadie, se puede convivir con el agua, se pueden hacer obras para protección de los cascos urbanos, se pueden mejorar las viviendas que sean palafíticas, que convivan con esa situación, se puede buscar arreglos productivos para que mejorar la productividad de esos pescadores, agricultores que son itinerantes en esa actividad, y esos eran, digamos, esos son básicamente las voluntades de la mayoría de la población. Y eso es básicamente el plan de acción que hay que desarrollar en La Mojana, y no algo impuesto desde el centro, que es construir grandes diques que tranquen el agua. Entonces es un ejemplo en donde efectivamente se puede entrar a ver cómo se puede compaginar ese desarrollo que requieren esas comunidades, que demandan esas comunidades, y que tanto las entidades del gobierno nacional tienen la capacidad y tienen la disposición a apoyar esos desarrollos. Entonces, por ejemplo, el tema del analfabetismo es muy alto en la región de La Mojana. Fuimos al Ministerio de Educación a mirar el programa de lucha contra el analfabetismo. Gran sorpresa, 0 recursos para el programa de lucha contra el analfabetismo. Entonces, allí hay un diálogo de sordos, porque en el papel, en el plan de desarrollo del gobierno nacional, en el área de educación, hay una estrategia muy importante para ir disminuyendo el analfabetismo que todavía tenemos en Colombia, pero vamos a consultar específicamente ese tema, y no, con los recortes, con el problema fiscal, con la caída de los precios del petróleo, se recortó el presupuesto nacional y en las prioridades eso quedó totalmente agotado. Entonces, ahí hay problemas de lado y lado, hay problemas no solamente de falta de institucionalidad en muchas ocasiones en las regiones, en los territorios, sino que también a veces, o muchas veces, no hay una correspondencia desde el gobierno nacional en esa materia. Y así tenemos otros ejemplos en donde construir ese desarrollo consultando con las comunidades, mirando sus prioridades, es donde se ve, digamos, cómo es que esto sí es posible o no es posible de llevar a la práctica. Yo paro ahí para no cansar. Muy bien, ahí ya creo que aparece un punto importante, y es cuál es el papel de las políticas nacionales en el enfoque territorial. Es una confrontación, es una complementación, de dónde surge la iniciativa. Creo que eso es un tema central en todo este búsqueda de nuevos enfoques del desarrollo, no solamente el desarrollo rural, y que yo digo que es un poco hijo de la Constitución del 91, para mí son como desarrollos tardíos de esa Constitución, cuando
hace todo el reconocimiento de comunidades, territorios, como elementos constitutivos de una nación diversa, pero llamada a ser unitaria. Habíamos hablado acá muy rápidamente, no sé, Darío, si podría... Ah, es que hay dos Daríos. No, pues no peleen aquí, pues no. Darío, sí, pues es que tú eres de la casa, entonces... Quiero hablar de... No, pues yo pensaba... No, porque aquí tenemos una visión más desde la misión. Vos tenés una misión desde los acuerdos. Y este hombre tiene una visión más holística. No tenemos ni idea, vamos a ver de dónde es. No. Es lo malo. Bueno, José nos ha planteado un ámbito muy interesante en el que lo territorial adquiere una dimensión muy sensible, palpable. Me encantó que hubieras hecho referencia a dos momentos. Uno, la situación de la Mojana, y la Mojana como una expresión de, digamos, la tragedia territorial nuestra. Porque hablamos de la Mojana y hablamos del cambio climático y todo este tipo de cosas, pero resulta que en el cambio climático ustedes saben que la cuenta de cobro a lo antrópico es inmensa. Es decir, este no es un problema simplemente del comportamiento de la naturaleza, o no existe, como dicen algunos de los allegados del presidente Trump. No, las variaciones climáticas se han vuelto particularmente críticas por la acción humana, ¿sí? El caso de la Mojana es impresionante. Yo me voy a entretener como antropólogo, ustedes me excusan. La Mojana es un caso precioso porque es una región del país, un territorio del país que hace cientos de años fue trabajada, digámoslo así, por un pueblo que fue el pueblo de los zenúes, precolombinos. Y ese pueblo, a través de la observación, de la experimentación, fue construyendo lo que pudiéramos llamar un espacio sostenible, en medio de situaciones supremamente críticas, precisamente por las lluvias que venían de la cordillera occidental, etcétera, pero ellos lograron encontrar como la clave del territorio. Eso es bien interesante, y si ustedes van al Museo del Oro, hay una preciosa réplica de lo que eran los sistemas de manejo hídrico en la región de la Mojana. No fue un caso único, es decir, en otros pueblos, lo que han llamado culturas hídricas, han realizado este tipo de experimentos. Lo particular es que en el caso de la Mojana nosotros logramos que un pueblo nuestro, uno de los pueblos que configura nuestra identidad, alcanza ese tipo de manejo de un territorio. Lo entiende, es un pueblo que lo entiende, pero no se limita a entenderlo, sino que lo transforma en función de lo que llamaríamos hoy sostenibilidad. Exitoso, eso duró cientos de años, el modelo de los camellones. ¿Qué logramos hacer hoy? Lo que estaba diciendo José. Le metimos toda la tecnología y nos lo tiramos. Entonces la Mojana se vuelve el espacio donde cada vez que las lluvias suben un poquito más del nivel, desastre completo. En un espacio en el que los pueblos lograron un entendimiento con esos ecosistemas para alcanzar una sostenibilidad. Entonces me gusta mucho que José hubiera hecho esa referencia porque nos pone de pie sobre la tierra. Y la otra referencia que hace José, con la que me quiero encontrar más adelante, es el tema de la misión para la transformación del campo. Ya no estoy hablando en este momento desde la antropología ni de la arqueología, estoy hablando un poquito de nuestro proceso de paz. Porque si ustedes han seguido con algún cuidado, no este proceso, sino los que vienen de tiempo atrás, hace un rato estábamos hablando con Juan Manuel del proceso que se inicia con el presidente Belisario Betancur. Yo creo que para ustedes eso es como prehistoria, eso es como la época por allá de Nariño, el 20 de julio. No, eso fue un proceso muy interesante, en el que lo territorial comenzó a tener una proyección muy interesante
para las relaciones entre el Estado, los colonos y la guerrilla. Y se concretó en lo que se llamó el Proyecto Caguán. Yo les recomiendo que miren esa historia, que es muy interesante. La Universidad Nacional publicó en esos años un libro, un pequeño libro muy interesante, que se llama Colonización, Coca y Guerrilla, que se lo recomiendo muchísimo, porque allí se comienza a relatar la historia de cómo se llegó a ese entendimiento sobre un territorio donde hubo convergencia entre esos tres intereses: el Estado, los colonos y la insurgencia. Fue muy interesante porque en lugar de hacer grandes planteamientos sobre la política, se volvió a repensar un territorio en el que los colonos habían hecho avances supremamente interesantes, pero que, como decía José, no teníamos el Estado presente, o sí lo teníamos, pero el tipo de presencia que hace el Estado acá, porque aquí el Estado hace presencias diferenciadas. Hay espacios donde el Estado hace una presencia muy vigorosa, en infraestructuras, en intervención económica, etcétera, etcétera, y hay otros